comunidad, ¿cómo están? Nos reencontramos en este Escuela de Pensiones, capítulo número 9, ya 9 clases, junto a mi querido esperado, como cada jueves a las 8, profe Dávila, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Hola, Yasmina. Bien, ¿Cómo súper está? bien. Con ¿Cómo va ánimo la, aquí de hacer una nueva clase. qué bueno, ¿cómo van las cosas por ahí por el sur? Bien, bastante bien, a pesar de que no ha llovido y tampoco ha hecho frío, así que está ahí. Ha estado agradable estos 2 últimos días. Al menos yo no he sentido tanto frío y no ha llovido, que es importante. Con unas temperaturas, digamos que un poco raras, profe, también lo tengo que decir porque yo siempre digo, vengo con frío, pero se han dado unas temperaturas que parece casi primavera y estamos en pleno invierno. Sí, sí, bueno, allá yo creo que es rico pasar el invierno, pero acá ha estado agradable, que a mí me gusta como esta temperatura. Al menos me he podido sacar el chaleco y solo he salido con chaqueta. Buen dato entonces para todos los que Sí, vayan ahí a Valdivia, para que no vayan tan abrigados porque parece que está haciendo buen clima por allí para hacer invierno. Así que nada, profe, como ya sabe, tenemos que empezar con esta nueva clase. Ahí venimos hoy con un sí, tema nuevo para que usted se explaye y nos cuente de qué va a consistir. Pero el tema del día de hoy es el aporte previsional solidario. Profe, así, de buenas a primeras, ¿qué es el aporte previsional solidario? sí. Bueno, Yasmín, es un súper buen tema porque la verdad que hay desconocimiento de este tema y es por eso que es tan importante que hoy día lo podamos transmitir. El aporte previsional solidario forma parte de todo el pilar solidario que tiene el Estado para poder ayudar a las pensiones. Por lo tanto, el aporte previsional solidario es un complemento a la pensión, es decir, es una entrega de dinero que realiza el Estado para que las personas puedan aumentar su pensión. La verdad que es un beneficio bastante importante y que involucra ahí de parte del Estado un buen aporte hacia las personas. Ya, ya, profe, ¿y qué tipos de aporte previsional solidario hay? Bueno, tenemos el aporte previsional solidario para las personas que están en su, obviamente, pensionados, ¿cierto? Que se llama aporte previsional solidario de vejez. Ya, Y existe también el aporte previsional solidario de invalidez, que también es un dato no menor, ¿ya? Son perfecto. dos tipos de aporte focalizado hacia dos segmentos de la población. Ya, entonces ya tenemos un poco las cosas claras, qué es el aporte previsional solidario, esta ayuda estatal para completar la pensión. Hay dos tipos, Correcto. una que es por vejez y otra por invalidez. Y profe, qué personas tienen derecho a este aporte previsional solidario? Sí, en el caso, por ejemplo, del aporte previsional solidario de vejez, Yasmina, ahí tenemos que las personas en sí, el requisito principal para ellos es tener 65 años de edad cumplidos, ¿ya? Es decir, todas aquellas personas, como todos los beneficios que entrega el Estado a través del pilar solidario son en general arriba de los 65 años cumplidos, es decir, todas las personas que tengan esa edad cumplida pueden hacer la solicitud de este aporte, ¿ya? Ya. Recordemos que casi todos los beneficios están dados como esa edad límite para poder acceder. Ya, perfecto. Profe, ¿y quiénes tienen derecho y cuáles son los requisitos? Que esto siempre es importante para el APS de vejez, porque ya hablamos que habían dos tipos diferentes. Sí. Bueno, para la PS de vejez, la verdad que hay que ser imponentes del sistema de pensiones, percibir una pensión de vejez, de invalidez o de sobrevivencia, ¿ya? Y obviamente la pensión, y uno de los requisitos ahí que se deben establecer es que la pensión debe ser inferior a la pensión máxima con aporte solidario, ¿ya? Y es bueno saber el dato aquí precisamente para poder obtener, y esta cifra cambió precisamente a partir de este mes, Ya, ¿ya? Este mes de julio del interesante. 2021, efectivamente, el Estado actualizó, ¿cierto?, esta pensión máxima con aporte auxiliario, y a partir del 1 de julio del 2021, esta pensión asciende a 485.674 pesos. Es Ya. decir, que todas aquellas personas que tienen ese monto de pensión hacia abajo podrían postular con los requisitos establecidos, ¿cierto?, a poder acceder a este aporte previsional solidario. Ya. Profe, ha ¿Ya? dicho para repetir 468.
No, 485, 85. 674 pesos. Ya, 485, para que vea que estoy tomando nota, profe, Sí, y muy algún bien. alumno. 485, ya, eso sería el monto que de ahí para abajo las personas Exactamente. podrían solicitar este aporte en la modalidad de vejez. De vejez, exactamente. Ya, lo otro importante que pueden también acceder aquellas personas que teniendo derecho a la pensión básica, también en sobrevivencia para las personas que están percibiendo pensiones de sobrevivencia y que son beneficiarias de la ley de accidentes del trabajo, ¿ya? Ya, Eso también es importante, que en algunas no se sabe decir esta información como es bastante amplia, para aquellos segmentos de la población que perciben una pensión bajo el régimen o bajo la ley de accidentes del trabajo, también pueden percibir este aporte solidario y solicitar este aporte también, ¿ya? ya. Bueno, y el otro dato súper importante, ¿cierto?, que radica también casi para todos los beneficios otorgados por el Estado a través del Pilar Solidario, es que se cumpla con el requisito de la vulnerabilidad, es decir, que pertenezcan al 60% de la población más vulnerable, ¿ya? Y obviamente Claro, en ese profe, sentido las personas tienen que tener su registro social de hogares, ¿cierto? Y eso es súper importante. Todas aquellas personas que hoy día pretendan percibir aportes y beneficios del Estado, una de las cosas básicas que deben tener es estar registrado, ¿cierto?, en este, valga la redundancia, en este registro social de hogares que se obtiene a través del Departamento Social de la municipalidad donde ellos viven. ¿Ya? Eso es entonces importante los datos para recopilar un poco para poder solicitar este aporte previsional solidario para las personas que se jubilan por vejez. Serían 485.000 pesos de pensión como máximo, de ahí para abajo es cuando y ahí, podrían... inferior a eso, sí, inferior, correcto. Y pertenecer al 60% más vulnerable en este registro social de hogares. De la población. El otro dato importante y requisito, Yasmín, es que las personas, en el caso de la pensión, en el caso del aporte previsional solidario de vejez, deben cumplir con el requisito de haber tenido una residencia en el país de al menos 20 años, como mínimo. ¿Ya? Ese dato generalmente siempre se solicita igual en los aportes entregados por el Estado. Claro. ¿Ya? Y dentro de los últimos 5 años, al menos haber tenido 4 años continuos de residencia. ¿Ya? Vale. ¿Ya? Eso es importante Así también. Que, sí, ese dato también es súper importante para que las personas tengan claro, ¿ya? Hoy día igual tenemos en algunas ocasiones ha llegado bastante gente que ha estado fuera del país, se reintegra, ¿cierto?, a la sociedad, tiene de nuevo su residencia, pero es importante de querer acceder a este beneficio, tiene que tener este plazo de residencia, ¿ya? Ahí recordemos que las instituciones, el IPS tiene conexión con todas nuestras entidades, ¿cierto? Porque como está relacionado con el registro social de hogares donde se miden los ingresos de las personas, obviamente el IPS tiene ahí conexión directa con impuestos internos, registro civil, y a través de este requisito puntual que yo te menciono, tienen conexión también con extranjería, donde miden ahí el ingreso de las personas cuando han estado fuera, ¿cierto? Para un poco medir la residencia de las personas. ¿Ya? Perfecto. Profe, y también por el otro lado, por el tema del aporte previsional solidario de invalidez, ¿quiénes tienen derecho y qué requisitos tienen que cumplir en este caso? Sí, ahí es importante, bueno, la edad de las personas. Todas aquellas personas que perciben una pensión de invalidez, ¿cierto?, que su edad fluctúa entre los 18 años y menores de 65 años, pueden acceder a solicitar el aporte solidario de invalidez, ¿ya? Ese es como uno de los requisitos principales, y obviamente que su pensión sea inferior a la pensión base otorgada de invalidez, que son 164.000 pesos. 164.356 para ser exacto. ¿Ya? Es decir, que todas las personas entre los 18 y 65 años de edad, que sean declarados inválidos, ¿cierto?, tienen derecho a
a Este percibir aporte. y a solicitar este aporte, exactamente. Ya. Y, profe, ¿ellos tienen que pertenecer a algún estrato del registro social de hogares? Bueno, en ese caso, obviamente, cumplen los requisitos muy similares, pero en este caso no es necesario que ellos cumplan ese requisito, ¿ya? Ya, No es necesario que perfecto. cumplan ese requisito. ¿Y la residencia en el país también influye aquí en Sí, algo? no, la residencia del país ahí también cambia, Yasmina, porque ese dato es súper importante. Como la edad está acotada entre los 18 y 65 años, ya obviamente a una persona que tiene 25 años no le podemos pedir que Claro. tenga 20 años de residencia. En ese caso son 5 años y de los 5 años al menos los últimos 4 tener residencia en el país. Ya, perfecto. Entonces ahí queda también eso aclarado, esos requisitos de residencia en el país con respecto Exactamente. a el APS de invalidez. Y, Invalidez, exactamente. profe, ¿cómo se obtiene este beneficio? ¿Cómo se tramita? ¿Cómo se gestiona? ¿Qué hay que hacer para las personas que a lo mejor nos están viendo o que están interesadas en solicitarlo? ¿Cómo lo tienen que hacer? Sí, bueno, esto es importante, las personas que están pensionadas, obviamente, porque recordemos que este requisito para las personas que están pensionadas, ¿ya? Claro. Pueden acceder a la AFP. La AFP es un puente entre el afiliado y el IPS, que es finalmente la institución que determina quién tiene el derecho. Claro. Pueden también acceder a la compañía de seguros si están pensionados a través de la compañía de seguros, o las personas que están en el IPS también pueden acceder también al mismo IPS. Hay instituciones hoy día como el CAPRI, que es un centro especializado de información integral previsional para las personas. Pueden acceder ahí en solicitar también, hacer esta solicitud del aporte previsional solidario. ¿Ya? Ya. Inmediatamente ahí en estas instituciones, obviamente como el CAPRI, por ejemplo, y el IPS, inmediatamente ahí le determinan a las personas si tienen derecho al aporte. ¿Ya? Ya. Se hace la solicitud e inmediatamente ahí se les puede informar si tienen derecho al aporte. En el caso de la AFP y en el caso de la compañía, obviamente como es un puente, la AFP y la compañía deben hacer la solicitud ya y recibir respuesta posterior si el afiliado tiene derecho, o el pensionado en este caso, tiene o no derecho al aporte una vez hecha Ya. la solicitud. Profe, ¿Ya? y con respecto a lo que me está comentando ahora, justo hay una pregunta de un miembro de la comunidad, de María Sí, Rebeca Campos, que dice, ¿el APS es automático? Entonces se da a entender que no, que uno tiene no, que ir el hay que hacer afiliado. la solicitud. ¿Ya? Hay que hacer la solicitud. Porque obviamente el sistema debe corroborar los requisitos que acabamos de mencionar con respecto a los dos parámetros en los cuales el aporte solidario funciona, tanto en la vejez como la invalidez. Por lo tanto, hay que hacer la solicitud, cumplir con los requisitos que hemos mencionado, ¿cierto? Y ahí una vez que se cumplen con esos requisitos, el IPS otorga el beneficio. Ya, perfecto. Entonces, a lo mejor todas las personas que nos están viendo, o incluso a este miembro de la comunidad, María Rebeca, que a lo mejor Sí, está con los requisitos que nosotros le hemos contado, que es, como decíamos, por vejez, no tener una pensión de más de 485.000 pesos, pertenecer al 60% de este registro social de hogares más vulnerables, tener los años de residencia que son 20, o bien, en el caso de la invalidez, como bien decía el profe Dávila, de 164.000 pesos. Si usted cumple de esos requisitos, tiene que realizar el trámite y esto no se hace de manera automática, así que tiene que ir correcto, a mirar eso a su AFP. Profe, exactamente. ¿quiénes no tienen derecho de este aporte? Bueno, todas aquellas personas que son imponentes del sistema antiguo, pero relacionados con las cajas de IPRECA y CAPREDENA, ¿ya? Ah, Todos ya. ellos no tienen derecho al aporte solidario, incluso a pesar de que hayan cotizado, porque recordemos que en la clase anterior hablábamos de la pensión anticipada y veíamos que también estas personas podían complementar su pensión con cotizaciones en el nuevo sistema, ¿ya? Por lo tanto, estas personas que han cotizado en el nuevo sistema y pertenecen a estas cajas, siendo imponentes o pensionados, no pueden acceder, incluso a pesar de tener cotizaciones en este sistema, no pueden acceder a este beneficio. Ya, perfecto. Entonces queda claro también quién está descartado. Bueno, imagino también que están descartados totalmente las personas que tienen renta vitalicia, solamente por aclarar. Renta vitalicia, no, Claro. no. Recordemos que la pensión de vejez puede darse a través de la modalidad del retiro programado
o de la renta vitalicia. Sigue siendo pensión de vejez. Por lo tanto, el requisito es tener la edad cumplida y ser pensionados, ¿ya? No es ser pensionado de una modalidad determinada, ¿ya? Por lo tanto, es por eso que el trámite de la solicitud, y yo lo mencionaba, se puede hacer a través de la AFP y a través de la compañía de seguros. Ya, perfecto. ¿Ya? Y también hecha la aclaración, por si alguien a lo mejor está jubilado o pensionado por renta vitalicia, también sepa que lo puede llevar a cabo. Profe, ¿y Correcto. este beneficio se extingue en algún momento? ¿Tiene un punto final o es de manera indefinida? Sí, bueno, se extingue obviamente cuando la persona fallece, ¿cierto? Sí. La persona ya no está. Y cuando por un máximo de un periodo de 90 días la persona permanece fuera del país, ¿ya? Como tiene requisitos de residencia para aquellas personas que optan por irse del país, ¿cierto? A buscar otra residencia en otro país y tienen este beneficio, el Estado durante 90 días le va a seguir haciendo el aporte, pero una vez detectada, ¿cierto? A través de extranjería que ya esa persona no ha vuelto, no ha regresado, va a extinguir el beneficio. Ya, también ahí perfecto. Y lo otro importante también cuando el IPS descubre información errónea o maliciosamente errónea, también hace ahí el IPS inmediatamente una corrección sobre eso, ya como recordemos es plata del Estado y debe haber algún tipo de filtro para poder corroborar efectivamente que las personas cumplen con los requisitos. Bueno, en esas eventualidades también ahí se produce inmediatamente la extinción del beneficio. Ya, profe, ahí hemos acabado un poco con las preguntas que nosotros teníamos, pero han llegado muchas preguntas por parte de la Sí, comunidad para que también vayamos aclarando. Bueno, ya habíamos contestado esto de que no es automático, que tiene que ir a solicitar al afiliado, que nos había correcto. preguntado María Rebeca Campos. También Carmen Toro Fierro dice, ¿485.000 pesos brutos o líquidos, profe? Brutos, brutos. Brutos, ya, Sí, perfecto, exactamente, porque es la pensión bruta, es la pensión bruta. ¿Ya? perfecto. Dice, pues, Ahí vamos a complementar una información que es importante, que si las personas en algún momento, algunas que están viendo el programa, la comunidad tienen duda, existe una fórmula donde se determina cuál es el aporte, que es bastante interesante y no es tan compleja de poder aplicarla. Por lo ya. tanto, perfectamente las personas podrían determinar cuál pudiese ser su aporte. ¿Ya? Ah, interesante, Sí, cuénteme, exactamente. cuénteme. Eso es interesante, porque la persona, hay que determinar un factor, que es el factor por el cual se multiplica a la pensión que tenemos y se resta la pensión básica solidaria. Y eso nos da finalmente el aporte, ¿ya? En el fondo, el factor se determina de la siguiente manera: Ujú. se divide la pensión básica solidaria por la pensión máxima con aporte solidario y eso nos da un factor, y ese factor hoy día, de acuerdo a las cifras que tenemos de esos dos tipos de pensiones, es 0,34. Y 0,34, yo que es el factor, lo multiplico por mi pensión, que se Vale, supone que, de acuerdo a los requisitos, ¿cierto? Mi pensión debe ser inferior a 4,85. Lo multiplico por mi pensión, el factor lo multiplico por mi pensión, ¿cierto? Y lo divido, y lo resto por la pensión básica solidaria. Es ya. decir, que hoy día, por ejemplo, una persona que recibe aproximadamente una pensión que puede ascender a unos 150.000 pesos, Ujú. ¿cierto? Su factor o el factor que se le aplica con el cual se multiplica es 0,34 y si restamos a 0,34, perdón, y si la multiplicación, ¿cierto? Nos da una cifra que equivale aproximadamente a 151.000 pesos y Ujú. eso lo restamos por la pensión básica solidaria, nos va a dar como resultado aproximadamente un aporte que va a fluctuar entre 110.000 pesos aproximadamente. Por lo tanto, esa persona que percibía una pensión de 150.000 pesos brutos
puede tener aproximadamente un aporte de 110.000 pesos, que no es una cantidad menor, ¿ya? Por eso es tan importante, digamos, esta información para que las personas puedan acceder a poder hacer esta solicitud y obviamente corroborar ahí si se cumplen con los requisitos, ¿ya? Ya, eso Pero es en importante, sí, profe, porque igual no es nada menos ese monto que me está dando, ¿eh? Si a lo mejor no no, lo es súper sabía, es importante. bastante. Lo que pasa es que si recordemos que la pensión básica solidaria ha ido aumentando paulatinamente a través del tiempo. Cuando surgió la normativa, claro, teníamos una pensión inferior, ha ido aumentando, por lo tanto ahí la diferencia cada vez se va produciendo a favor del afiliado, ¿ya? Claro. Así que es interesante hoy día la cifra del aporte que se pueda dar. Profe, hay muchas preguntas que han llegado y vamos a intentar contestarlas en la medida de lo posible, lógicamente, querida comunidad. Si no, ya saben, después les voy a dar el mail también para que manden sus preguntas. Pero, profe, también dice Marta López, ¿el APS todos los meses se debe postular? No, 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 se postula una sola vez, y se gana para siempre, salvo lo que mencionábamos, si la persona obviamente fallece, se extingue, ¿cierto? Si la persona está fuera del país más de 90 días seguidos y si hay algún tipo de información maliciosamente entregada, el IPS obviamente corta el beneficio. Pero de lo contrario, ese aporte es para siempre. La persona, una vez que se lo gana, y por eso que es tan importante poder obtener este aporte, porque es un complemento hoy día muy importante para la pensión. De hecho, profe, ¿sabe qué? Hay muchas preguntas que dicen, por ejemplo, Sergio Sí. Ulloa, ¿cuánto es en dinero el aporte? También hay otra pregunta que había llegado por aquí que decía Luis Suárez, ¿cuánto es el aporte? Todo el mundo está preguntando por el monto. La cifra, ya. La Por eso, cifra. por eso que era tan importante mencionar lo que se llama el complemento solidario. El complemento solidario es la cifra del aporte en dinero. Y por eso que es tan importante lo que mencioné con respecto a la fórmula, cómo se calcula, ¿ya? Hay que determinar el factor, y el factor hoy día, de acuerdo a las cifras, es 0,34. Ya. 0,34 se multiplica por la pensión que tenemos, que es la pensión base, y por eso hice el ejemplo sobre una pensión de 150.000 pesos. Claro. Si yo multiplico 0,34 por 150.000 pesos, me dan 51.000 pesos. Ya. ¿Ya? Vale. Y esos 51.000 pesos, de acuerdo a la fórmula, debo restar esa cifra a la pensión básica solidaria. Ya. Y ahí me da el monto del aporte. Lo mismo deben hacer las personas, multiplicar su pensión bruta que tienen hoy por 0,34, que es el factor. Y a esa cifra que les arroje, esa cifra deben restar esa cifra a la pensión básica solidaria. Ya. La pensión básica solidaria hoy día son 164.356 pesos. Profe, mire, si le parece, porque hay muchas personas que dicen, profe, me enredé, no entendí muy bien. Entonces, creo que podríamos hacer rápidamente una forma muy práctica, que es, pongamos entonces, como usted dijo, el monto. Una persona que nos está viendo hoy en día, monto 150.000, ¿vale? 150.000 pesos que está cobrando de pensión. Correcto, Esa su persona, pensión bruta. su pensión bruta, vale. Importante aclarar que es bruta. 150.000 por 0,34, que usted ha dicho que es el factor. Es el factor. El factor, recordemos, que surge de dividir la pensión básica solidaria dividido por la pensión máxima con aporte solidario. De ahí surge el factor, de acuerdo a la fórmula. Y eso hoy día, o sea, ya no, las personas no tienen que calcularlo porque ya se los estoy dando. Ese factor es 0,34. ¿Ya? Entonces, yo he multiplicado ahora, tengo aquí mi calculadora en la pantalla, tengo 150.000 por 0,34 que me da 51.000. Y ahora... Exacto. Ahora, esa cifra que te da ahí, debes restar esa cifra a la pensión básica solidaria, que hoy día son 164.356.
Ya, voy a poner redondear 164.000, ¿vale? Correcto, exacto. 164.000, lo resto y me da 113.000. 113.000 va a ser el aporte solidario que va a hacer el Estado a la pensión de esa persona. Es decir, que vamos, ¿sí?, percibir 150 que va a ser nuestra pensión, más el aporte de 113.000, eso nos va a dar, obviamente, estamos hablando ahí de 263.000 pesos. Es decir, una persona que ganaba 150.000 pesos saltó a ganar con el aporte 163.000 pesos brutos. Perfecto, entonces, claro, no, 263, profe. 263. Ya, entonces ahí está para todas las personas, porque nos estaban preguntando, hoy, profe, me lío un poco con los cálculos, siempre es más fácil los números, así como hacer ejemplos. Entonces recuerden, ustedes toman su pensión bruta, lo que reciben de pensión bruta, lo multiplican por el factor que ahora mismo, como dijo el profe, es 0,34, hacen esa multiplicación y después el monto que les da lo restan a la pensión básica de hoy, que es 164.000 pesos. Cuando resten, el monto que les dé es lo que ustedes podrían optar a este aporte previsional solidario. Por lo tanto, eso más el monto que reciben lo suman y sería como el monto total que ustedes podrían recibir. Exactamente, muy bien. Excelente. Ay, está súper claro, ¿eh? Ahora, cuando quieran les voy haciendo la querida comunidad, les voy echando las cuentas. Hay por aquí, ¿hay alguna más pregunta más? Dice Eri Fierro, ¿esto del APS corre para las pensiones de invalidez y sobrevivencia? Sí, claro, exactamente, también. Ya, dice sí. Ahí... Recordemos ahí, Yasmín, que hay una diferencia ahí, a lo mejor las personas se pueden confundir un poco con el aporte solidario para la invalidez, ¿ya? Recordemos ahí que las personas mayores de 65 años también pueden estar, obviamente, pensionadas por vejez, invalidez o sobrevivencia, ¿ya? Lo que pasa es que ahí el aporte obviamente es distinto porque el único requisito es que la pensión sea por debajo de los 485. No así en el caso de la pensión de invalidez, o perdón, el aporte de invalidez, que los requisitos y parámetros de edad son distintos, menores de 65 años, perdón, y mayores de 18 años, ¿ya? Y las cifras en aporte igual son distintas, ¿ya? Pero claramente para las personas pensionadas por sobrevivencia, las personas pensionadas por invalidez y las personas pensionadas por vejez pueden optar a este tipo de aportes, obviamente revisando ahí los requisitos que existe para este tipo de aporte. Ya, profe, vamos a intentar contestar algunas preguntitas más, así de manera un poco más rápida, porque han llegado muchas. Dice, por ejemplo, Patricio Martínez, profe, ¿y si el beneficiario de la PBS vuelve del extranjero después de esos 90 días que usted mencionaba, ¿puede nuevamente obtener el beneficio? Sí, puede volver a solicitar, hacer la solicitud nuevamente. Sí, exactamente. Perfecto. Por aquí dice Puri Fernández 1, ¿viuda pensionada del sistema antiguo tiene derecho? Del antiguo sistema sí también, exactamente. Sí. Ahora, ojo con la persona que va a salir, ¿cierto? Y sobrepasa los 90 días, ¿cierto? En el extranjero. Ojo con el requisito ahí de los 4 años, de los últimos 4 años de residencia en el país, ¿ya? Ojo con eso, por el tiempo en que esa persona pudiese estar fuera, a eso me refiero, ¿ya? Y la última pregunta, ya para ir cerrando este espacio, porque si no nos da tiempo a dar lo demás, dice Alejandro Solís, ¿desde cuándo se puede postular al beneficio? Recordemos que basta con tener 65 años cumplidos. Todos los beneficios del Estado en relación al pilar solidario están relacionados con esa edad. Por lo tanto, cumpliendo ese requisito, y obviamente estando pensionado, en ese caso las mujeres obviamente tienen que esperar lamentablemente un poquito más. Se pensionan a los 60 y tienen que esperar lamentablemente ahí hasta los 65 años para hacer la solicitud, ¿ya? En el caso del hombre, se pensiona a los 65 y puede ya al otro mes pedir el aporte, si cumple con los requisitos, ¿ya? Ay, profe, mire ese dato, ¿eh? Sí. Decía que las mujeres era cuando se jubilaban, lógicamente, igual que los hombres a los 65. No, porque las mujeres a los 60. el requisito principal es tener 65 años cumplidos, ¿ya? Por eso ahí hay otro cambio legislativo que
que deberíamos Muy hacer importante. para las mujeres, sí. Así es, porque son 5 años dentro de lo que cabe que si una mujer No se jubila a los menores, 60, o sea, si claro, calculas cuál puede ser la cantidad para una mujer que percibe una pensión que esté por debajo de los 4,85, en el mismo ejemplo que dábamos, si una claro, mujer a los 60 percibe una pensión de 150 y calculamos cuál podría ser su aporte, si ya cumple con los requisitos y el único requisito que le falta es cumplir la edad, claramente en 5 años esa cantidad que va a dejar de percibir claro. este beneficio es mucho dinero. Sí, pero y necesario, además, muy Y necesario muy necesario, en las efectivamente, sobre circunstancias todo que estamos. en estos tiempos, sí. Algunas cosas que hay que cambiar del sistema y que Ahí hay son un cambio importantes y no legislativo. costaría mucho, yo creo, cambiarlos tampoco, No, profe. Pero, exactamente. y para terminar, ya esta sí que sí, la última pregunta, ¿eh? Dice Melicats 233. La pregunta es un poco larga, pero se la resumo, profe, A básicamente en ver, que si una persona ha hecho los retiros del 10% y además, debido a las pérdidas que ha tenido con la AFP, en el fondo, entiendo, y se queda prácticamente a cero, ¿puede solicitar esta pensión también? ¿Este monto, este aporte? ¿Una persona que está a cero en su cuenta? sí, relacionado igual con su pensión. Bueno, recordemos que al menos para la pensión, para el aporte previsional de vejez, no hay un monto mínimo, ¿ya? Solo habla del sistema de que no podemos excedernos de los 4,85 para solicitar el aporte. Si esa persona cumple con los otros requisitos, obviamente puede acceder a hacer esa solicitud. Ya, perfecto. Ahí, oye, profe, llegan tantas preguntas que me da cosa cambiar de tema, pero tengo que pasar. Es interesante este tema, es muy interesante porque Sí, es un beneficio inmediato y es un aporte que hoy día se está reflejando de manera muy importante para las personas y existe mucho sí. desconocimiento de este beneficio. Mire, profe, dice, ay, aunque nos pasemos un poquito, pero es que quiero que contestemos algunas Sí. preguntitas. Dice, Luz Bravo, si estoy en vitalicia, ¿me corresponde? Simplemente repita, profe, lo que habíamos Claro, hablado para... exactamente. Para las personas que están en retiro programado, renta vitalicia, pueden acceder a este beneficio. Lo importante es que cumplan con el requisito que su pensión no sea mayor a los 4,85, obviamente ya tengan la edad cumplida a los 65 años, todo lo que mencionábamos. No Ya, importa la modalidad, no importa la modalidad de pensión, pueden acceder a este beneficio. ya, perfecto. Héctor Moya, profe, si estoy trabajando y tengo pensión mínima, ¿puedo hacer el trámite del aporte? Soy varón y tengo 65 años. Ya, ojo ahí con el registro social de hogares. Si la persona está trabajando, recibe pensión, probablemente no va a cumplir con el porcentaje de vulnerabilidad que pide el requisito. ¿Ya? Generalmente, y es lo que yo un poco le aconsejo a las personas que están en esa situación, es que ahí el beneficio, porque claramente no lo van a percibir, salvo que ese trabajo perciba por un trabajo con una renta muy inferior sobre el mínimo, bajo el mínimo, y que su pensión igual no sea muy elevada, y al complementar ambos ingresos no supere lo que el registro social de hogares le va a medir. Por lo tanto, Ya, ahí es difícil hacer ese enganche ahí para que él pueda obtener el beneficio. Ahí yo siempre recomiendo que las personas solamente cuando ya perciban su pensión, solamente su pensión y no un complemento de un trabajo más la pensión, cuando perciban solamente la pensión puedan acceder a su encuesta social de hogares, al registro social de hogares, para que les dé el puntaje necesario para poder obtener el aporte. ya. Y por último, profe, ahora sí que sí, la última pregunta, porque han llegado más, pero muchas, querida comunidad, han sido contestadas a lo largo del programa, tanto por el profe como también preguntas que ha enviado el resto de la comunidad, así que les invito a que cuando termine el programa siempre queda el programa en sí, el live, tanto en Facebook como en YouTube, que han guardado para que después también vayan a Sí. revisarlo, porque ya les digo, están llegando más preguntas, pero muchas ya las hemos contestado. Janet Everts dice, ¿qué pasa si uno está viviendo en el extranjero y está pensionada? ¿Tienes ese derecho? Si vives en el extranjero, o Exacto. sea, puedes perfectamente estar viviendo hoy día en el extranjero y haber obtenido, pero recordemos el plazo que no calza porque Exacto. puede estar solamente hasta 90 días fuera del país porque el sistema nos exige la residencia. Y Ya, al postular necesitamos una residencia mínima los últimos 5 años de 4 años continuos. ¿Ya? perfecto. Ya, Así ahí que entonces quedó
Aclarado. Y como le digo, querida comunidad, a todos los que siguen preguntando, ahora les voy a dar el mail, también nos pueden escribir y nosotros vamos a contestar a sus preguntas también aquí para que puedan salir en la Escuela de Pensiones. Y si a lo mejor les invito a que repitan este video una vez que terminemos porque se han contestado a muchas preguntas, ¿vale? Así que, profe, tenemos que pasar rápidamente a la siguiente sección que ya sabe, de actualidad. Así que, señora directora, cuando usted quiera, pase la cortina. Ya, profe, noticia de la semana. Bueno, es que esta semana, profe, la verdad es que ha estado cargado en el ámbito previsional de mucha información, que si el fondo F, que si las caídas del fondo E, que si propuestas. Bueno, pero es bueno siempre que haya propuestas. Ahora, que después se lleven a cabo es otra cosa, pero por lo menos es importante que haya propuestas. De Sí. hecho, lo último que se comentó ayer, de hecho, también fue unas declaraciones de la senadora Jimena Rincón, ya sabes, de la Democracia Cristiana, que además es presidenta de la Comisión de Hacienda, donde hoy se tramita la reforma previsional, esa reforma que nunca va a llegar a puerto por lo visto, y dice que invitó también a los diputados a que se generara una comisión investigadora por parte de la Cámara Baja, para que investiguen el hecho de las caídas del fondo E que ha tenido este primer trimestre, que han sido más del 10%. Y además, si no fuera poco, también dijo que esta comisión investigadora debería también fiscalizar este hecho de que se publicó en julio dos tasas de interés técnico por el retiro programado de manera totalmente novedoso, porque antes solamente era una y ahora se publicaron Correcto. dos, una para nuevos pensionados y otra para las personas que ya están jubiladas y tienen que Recálculo. hacer el recálculo anual. Profe, ¿qué le parece estas declaraciones de Jimena Rincón, la creación de una posible creación de una comisión investigadora? Sí, mira, la verdad que siempre es muy, muy interesante para todos generar transparencia. Yo creo que eso es súper importante en todo ámbito, sobre todo en este tipo de situaciones en que están involucrados fondos, dineros de todos nosotros los chilenos. Por lo tanto, creo que en ese sentido la transparencia siempre es muy buena y ojalá siempre se pueda dar. Y ojalá siempre sea como una iniciativa propia de aquellas instituciones que están instauradas en el sistema. No tener que llegar a la necesidad de que una senadora interpele a la autoridad para que pueda generarse este tipo de transparencia. Por lo tanto, creo yo que es muy sano que se dé. Ojalá hubiese nacido desde la misma autoridad poder aclarar esta situación. Y básicamente porque todos estamos muy preocupados, es una cifra muy elevada, nunca hemos tenido una caída del fondo E tan abrupta, tan grande durante todo un semestre. Obviamente hemos tenido caídas importantes del fondo E en algunos periodos, pero periodos muy acotados, muy cortos. Pero tener todo un semestre con una caída tan importante, tanto el fondo D como el fondo E, la verdad que eso ha perjudicado mucho los fondos de pensiones y ha perjudicado mucho por un tema muy relevante también ahora, justamente con lo que tú mencionabas con respecto a la tasa. Hoy día nos encontramos con la sorpresa de que a pesar de que tenemos una tasa de recálculo, una de las más elevadas que hemos tenido en el último tiempo, ¿cierto? Con la sorpresa de que los recálculos de pensión no están siendo favorables para las personas, producto de, obviamente, precisamente, uno de los factores, la caída en los fondos de pensiones. Bueno, también podemos ahí, también para ser transparentes, el retiro del 10% también ha afectado, ¿cierto? Para aquellas personas que han hecho retiros de sus fondos de pensiones, obviamente también ha afectado eso junto con la rentabilidad negativa. Pero nos encontramos con esa sorpresa igual que a pesar de tener una muy buena tasa de recálculo, no está siendo favorable, producto de uno de los factores principales, la rentabilidad negativa que ha tenido el fondo D y el fondo E. Perfecto. Profe, y bueno, es que claro, de hecho, usted dice que la importancia de la transparencia, de que siempre, que incluso como usted dice,
antes de que se cree una comisión investigadora, dar respuesta por parte del ente fiscalizador, que en este caso es ente regulador, mejor dicho, ente regulador, que es la superintendencia, haber dado una explicación, porque de hecho en la publicación donde se cuenta lo de Jimena Rincón, dice que ella intentó hablar con Osvaldo Macías, con el superintendente, para que le diera explicaciones de qué facultades tenía él como el superintendente y en sí la entidad de dar dos tipos de tasa diferentes. Y dice que mediante una minuta, dice que la superintendencia no fundamentó estas dos tasas. Entonces, claro. Sí, la verdad que ha sido muy escueto y fue una sorpresa para todos la publicación de estas dos tasas que hemos tenido a partir de este semestre, y bueno, y la explicación que ha salido muy acotada por ahí, que un poco también uno, en relación al trato diario que tiene con los diferentes afiliados, y que también se pregunta uno efectivamente, y los mismos clientes preguntan, y la respuesta que se ha tenido es debido a la pandemia, es debido a esta situación puntual que tenemos con respecto a esta situación en que se ha visto desmejorado, obviamente, por un lado, los ingresos de las personas, los fondos de pensión, el retiro del 10%. Yo creo que es muy contingente lo que está ocurriendo con esta publicación de esta tasa en querer ser una tasa un poco más elevada, ¿cierto? Pero también sería a modo de transparencia poder dar una respuesta un poco más objetiva, ¿cierto? Para que el grueso de la población, de los afiliados, podamos entender todos que estamos inmersos en este sistema, entender efectivamente por qué motivos objetivos se entregó esta doble tasa a partir de este semestre. Y que también, qué es lo que uno pudiese esperar para los trimestres que vienen, es decir, cuál pudiese ser la posibilidad futura que también en los trimestres venideros también se pueda dar una doble tasa. Tener esa argumentación necesaria que sea objetiva, ¿cierto? Porque a pesar de que igual es una muy buena tasa la del recálculo, y que, como yo les manifiesto, que en terreno, en la práctica, la verdad que a pesar de que es muy buena, por la misma rentabilidad negativa y el retiro de los fondos, no está haciendo el efecto que se espera, porque no está teniendo el aumento que las personas esperan en este recálculo. Profe, y también se ha dado de hecho fue ayer cuando se publicó, se dio también a conocer que por parte de la bancada de la Democracia Cristiana, sobre todo encabezado por el diputado Silver, dicen que van a enviar, o si no ya no está enviado, está en los próximos días, será enviado también, se ingresará en la Cámara de Diputados, este proyecto que busca crear un bono llamado bono postlaboral, que ya existe, de hecho lo vamos a ver un ratito más ese bono, pero lo llaman como el bono postlaboral, que buscaría eso, compensar un poco las pérdidas sufridas por los afiliados por estas pérdidas del fondo E. Pero, este bono sería de 500 UFs, aproximadamente 15 millones de pesos, para las personas que estén jubiladas o que se vayan a jubilar entre el 1 de enero del 2021, es decir, este enero, y el 31 de diciembre del 2022. ¿Cómo ve esta posibilidad, esta propuesta de Silver? Sí, mira, Yasmín, yo creo que todo lo que vaya en función de poder ayudar a las personas a poder recuperar o poder llegar a una cifra que les permita a las personas mejorar su pensión, creo que siempre es buena medida, ¿ya? Ahora, no sé si sería como la medida más adecuada, como crear un pequeño bono de reconocimiento, un aporte, como bien dices tú, un bono, no sé si llamarlo poslaboral, que es el mismo que tenemos, ¿cierto?, ya instaurado en nuestro sistema para los empleados públicos, pero que sí efectivamente sea una ayuda real. Porque en el fondo, durante este tiempo, no solamente las personas han perdido dinero, sino que los pensionados que están en el fondo E han perdido, aparte de los recursos, un ingreso en estos recálculos, un ingreso menor de pensión. Entonces yo diría que no es tan solo eso, creo que es un poquito más complejo, y creo que efectivamente se debe tomar una medida un poquito más drástica para poder efectivamente paliar. Ahora hay un grueso de la población
muchas personas están, sobre todo en esta edad de pensión, en el fondo E o en el fondo D, que se han visto afectadas, ¿ya? Por lo tanto, ahí, ¿de qué manera un poco equiparar la cancha o rayar la cancha para quienes estaríamos hablando igual de cifras importantes de recursos, ¿ya? Probablemente ahí se pudiese dar paulatino en la medida que las personas vayan optando a o cercanas a su edad de pensión y si se vieron afectadas efectivamente por esta disminución de sus fondos debido a la rentabilidad negativa, poder inyectar una cantidad de dinero que sea relevante, ¿cierto?, para que pudiesen percibir al menos pensiones muy similares a las pensiones que hubiesen recibido sin haber tenido este perjuicio de rentabilidad negativa. Y además sería un bono bastante, o sea, estamos hablando de 15 millones de pesos, no es cualquier cosa, es bastante cantidad. De hecho, claro, y de hecho dicen que cuánto costaría al fisco implantar este bono, dice que aproximadamente 1.500 millones de dólares se invertiría. Sí, es una cantidad muy importante y por eso yo pienso que probablemente a lo mejor paulatinamente, a la medida que las personas vayan acercándose a su edad de pensión o en la misma solicitud de pensión, se esté estipulado, digamos, este aporte de parte del Estado de acuerdo a la disminución que tuvieron de la rentabilidad, ¿ya? Y obviamente va a estar probablemente dirigido a todo aquello porque ahí también hay que segmentar quiénes efectivamente sufrieron el perjuicio de haber estado en el fondo E con esta rentabilidad negativa. Porque como tenemos la opción de elegir, probablemente hay un gran porcentaje de la población que igual es mayoría, creo yo, hoy día y sigue siendo mayoría, que ha estado en el fondo C y no ha sufrido tanta disminución, ¿ya? Y bueno, y por un lado también creo que también sería beneficioso poder complementar a aquellas personas, porque las personas del fondo C, por ejemplo, que han estado sin moverse en ese fondo, no han tenido a lo mejor la mejor rentabilidad. Podrían apelar ellos también que durante este tiempo, de acuerdo a una situación de mercado, no tuvieron la mejor rentabilidad que pudiesen haber obtenido. Entonces también ahí se puede dar un doble juego con eso. Profe, antes de pasar a la siguiente sección, rápidamente, así muy cortito, hay un miembro de la comunidad, Iris Lorena Cabrera, que dice que, dijo así, que tiene que hacer el recálculo. ¿Qué tasa es la que le corresponde ahora? ¿Cuál es la tasa para el recálculo? Para recálculo de pensión la tasa es del 4.32. Ese es el porcentaje de la tasa, ¿ya? Y hay que medir, y complementando ahí, ojo con solicitar el recálculo porque doy mención también para aquellas personas que están afiliadas, por ejemplo, a FP Habitat. FP Habitat está haciendo una estimación previa en la solicitud de este recálculo, ¿ya? Es decir, que los afiliados entregan la información, hacen la gestión adecuada para que se genere el recálculo, ¿cierto? O hacen la solicitud y Habitat le está haciendo una estimación de si el cálculo es favorable o no, porque también, bueno, creo que es una buena medida, entre comillas también lo puedo decir, porque efectivamente les mencionan si pueden sufrir un perjuicio en el recálculo debido a la rentabilidad negativa, ¿cierto?, de los fondos y del retiro del 10%. A pesar de la tasa alta, puede también ser perjudicial el hecho de recalcular, ¿ya? Como decimos, profe, lo importante es tener la información y después que cada uno decida si la quiere llevar a lo mejor a cabo o no también. Exactamente, exactamente. ¿Ya? Y para ir terminando, lo único que voy a decir antes de cerrar el bloque es que, por ejemplo, nos pregunta Ruth Elizabeth Prams, dice, ¿quién tendría derecho a este bono? Bueno, Ruth, las personas que en el caso de aprobarse, porque tienen que pasar muchos trámites legislativos, primero que se apruebe en general, que se admita a trámite, esa es otra cosa, solamente podrían acceder a ellos las personas que estén jubiladas o que se vayan a jubilar en el periodo desde el 1 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2022. Eso es lo que habla este proyecto, pero que ya decimos, tiene que pasar muchos trámites, incluso eso podría cambiar totalmente esa indicación. Entonces, eso es lo que se ha propuesto ahora mismo. Y, profe, tenemos que cerrar este bloque de contingencia, porque hoy hemos contestado muchas preguntas, y por eso nos hemos atrasado un poquito más, pero... querida señora directora, nos vamos al siguiente bloque, por favor, te lo explico en un minuto.
¿Sabías que si eres funcionario público, existe un bono que podrías percibir de por vida cuando te pensiones? Soy Gustavo Dávila, asesor previsional. Hoy voy a explicarles en qué consiste el bono postlaboral. Es un monto mensual entregado por el Estado a los funcionarios públicos y municipales. No es un monto imponible, no está afecto a impuestos ni a descuentos. Es un bono de por vida. ¿Requisitos para obtener el bono postlaboral? Estar afiliado al sistema actual de pensiones. Haber cumplido la edad legal para pensionarse. Ser funcionario público o municipal. Haber tenido 20 años de servicio en diferentes estamentos públicos. Tener una tasa de reemplazo líquida inferior o igual al 55%. Y haber renunciado voluntariamente a su puesto de trabajo. El monto del bono asciende a 75.154 pesos. ¿Dónde solicitarlo? En la institución en la que se prestaron los servicios laborales en el último periodo. Plazo para esto, 12 meses siguientes una vez cumplida la edad legal de pensión. Ahí quedó la sección de Te lo explico en un minuto del profe Dávila, mi profe tiktokero tan moderno que se ha vuelto. Y realmente esta explicación es el real o el verdadero bono post-laboral que hoy existe. Estábamos hablando antes de... Claro, estábamos hablando antes de un bono que también le llamaron post-laboral, pero realmente hay uno ya que existe y se llama así y está destinado, como usted contaba, profe, a las personas que fueron funcionarios públicos. Sí, efectivamente, para complementar un poco la información y para que las personas un poco que se preguntan en la casa y en la comunidad por qué solamente al sector público, el sector público durante mucho tiempo ha tenido perjuicio con respecto al tema de sus montos imponibles. Antes a ellos solamente se les cotizaba por el sueldo base y quedaba fuera de su renta imponible por la cual cotizaban montos importantes de ingreso. ¿Ya? Y eso fue finalmente perjudicial para ellos en poder obtener montos más elevados de saldo de cuentas. Y en base a esa razón, la ley se otorgó poder entregarle este bono postlaboral a ellos. Así, entonces, hecha la aclaración, profe, ya lo que decíamos, este es el verdadero, o ya mejor dicho, existente bono postlaboral. Esperemos que en el caso de que se llegue a aprobar el otro, le cambien un poco el nombre para no crear confusión, pero ahí les dejamos el dato y si quieren volver a ver este TikTok, ya saben, acudir al TikTok que también tenemos nosotros de FF Live con todos los videos del profe Dávila de todos los programas que hemos hecho. Querida señora directora, tenemos que pasar al siguiente bloque, a Pregúntale al profe. Dele al play, por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lilian Ojeda y quiero hacer la siguiente consulta. Yo no he realizado ningún retiro del 10%, pero sí pretendo retirarlos antes de que se acaben los plazos. Y mi idea es abrir una APB. ¿Me convendrá el fondo A o el fondo B? Y si dejo el retiro en la APB y no hago ningún aporte mensual adicionalmente, ¿recibo de igual forma el aporte del Estado? Muchas gracias. Esta era mi consulta. Buenas tardes. Ahí quedó la pregunta de Lili Ojeda desde la comuna de Maipú, aquí la región metropolitana. Agradecerle que nos haya mandado ese email. Como ya siempre les cuento cada tarde, mejor dicho, cada jueves, abajo debería estar apareciendo el mail de producción@fflive.cl, repito, producción@fflive.cl. Ahí nos envía sus preguntas, nosotros le contestaremos lo más rápido posible y así después podemos concretar una cita, por así decirlo, para grabar este video y que después podamos salir al aire con él y así también responder a otras personas de la comunidad que quizás se encuentran también en la misma situación. Profe, todo suyo el tiempo para contestarle a este miembro. Sí, buena pregunta de Lili. Saludos para ella.
En relación a su pregunta del retiro del 10% y qué poder hacer con este 10% que retiramos, claramente una de las opciones es poder, si la persona así lo desea, abrir una APB. Ahora, no necesariamente esa APB se debe abrir y el retiro va a ir directamente a la APB. Recordemos ahí que para poder que vaya una de las cuentas que tenemos abiertas en la FP, la única opción que tenemos es la cuenta de ahorro, la cuenta 2. Solamente el sistema creó esa opción. Por lo tanto, en el caso de querer abrir una APB con ese dinero, la persona tiene que retirar su dinero, percibirlo a alguna cuenta, ¿cierto? Cuenta corriente, otro tipo de cuenta vista, y ahí después realizar un depósito hacia una cuenta de APB. Ahora, en relación a lo que ella menciona con respecto al fondo A o fondo B, creo, de acuerdo a la pregunta que ella relaciona del APB, hace mención a la forma como se tributa o cómo se bonifica, ¿ya? Profe, de hecho, esa es la aclaración que también le quería hacer. Después ella me contactó y me dijo que Sí. no se refería al fondo de fondo A, fondo B, se refería al régimen o a la Sí, el tipo régimen de... tributario o la bonificación. Exacto, dicha eso, puede Correcto. continuar, profe. Sí, bueno, en ese sentido, si esa es lo que ella, es la duda que tiene, ¿cierto? Siempre va a depender de lo que queramos hacer. Yo creo que ahí, y vimos en algún momento lo relacionado a los APB, cuál era la importancia de uno u otro. Si nuestros ingresos superan una cierta cantidad, obviamente me conviene el régimen de tributación B, que hace que mi base tributable disminuya cada vez que hago un aporte en APB. Por el contrario, si ese monto de renta es menor, ¿cierto? Hablábamos ahí en su momento de aproximadamente 3,5 millones, ¿cierto? De ahí hacia abajo, poder de ingresos mensuales que están relacionados con renta, ¿cierto? Poder hacer APB, pero en la letra A, porque eso me va a permitir, más que un beneficio tributario, me va a complementar mejor el aporte del 15% que me hace el Estado bajo este régimen A por el hecho de haber hecho este APB bajo ese régimen, ¿ya? Por lo tanto, hay que medir ahí cuál es el ingreso, ¿ya? Como no sabemos cuáles son los ingresos que tiene Lili en relación a su renta mensual, ya ahí es difícil poder recomendarle uno u otro, pero básicamente está medido de esa manera, saber cuál es el ingreso y saber cuál es el que más le conviene, el A o el B, ¿ok? Ya, perfecto, profe. Perfecto, profe, pero con respecto a la segunda pregunta que hizo, Sí. sabemos que no podemos recomendarle uno porque tampoco sabemos cuánto gana ni cuánto aporta mensualmente, Sí. pero si ella retira estos fondos, pero no vuelve a ingresar nada, ella no deposita de manera voluntaria, simplemente con lo que retiró se queda ahí, ¿perdería algún tipo de beneficio fiscal, tributario, Bueno, etcétera? sí, en relación a su segunda pregunta, creo que a lo mejor va por el hecho de la bonificación que le entrega el Estado, porque es ahí donde se bonifica y lo otro se baja el base tributable, simplemente se deja de pagar impuestos. En relación a eso, recordemos que el aporte del 15% para el régimen A de APB es un aporte que se realiza en base al ahorro anual de enero a diciembre. El Estado determina y de acuerdo a ese ahorro que hizo bajo ese régimen la persona, hace el aporte. Sí, y ahí recién al año siguiente, en el mes de abril, ¿cierto? En la declaración de impuestos se determina cuál va a ser el aporte del Estado hacia esa persona. Bueno, si esa persona no hace más aportes durante su vida posterior, no van a haber más aportes, solamente ese aporte es en base al ahorro anual hecho en ese periodo, ¿ya? Por lo tanto, no hay más aportes los años siguientes si la persona no hace ahorro en ese régimen. Ya. Okay. Perfecto. Ahí entonces yo creo que quedaron aclaradas las dos preguntas de Lili, de esta miembro de la comunidad que nos escribió a través del mail y que grabamos junto a ella también este video para que pueda ser contestada en directo. Como siempre les repito, si ustedes quieren ser como Lili, que nos mandó su pregunta, su duda que tenía, les recuerdo el mail, producción@fflay.cl,
Repito, producción@efflay.cl, debería estar saliendo por aquí abajo para que ustedes se lo anoten. Si no les da tiempo, les invito a revisar otra vez este programa que queda, ya saben, guardado tanto en Facebook como en YouTube las veces que quieran, de hecho, y además les aprovecho a decir que compartan este video para que llegue a muchas más personas, porque de verdad esto es información de calidad y no porque lo hagamos nosotros, pero es educación previsional que tanta falta hace además en este país, profe, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y la verdad que felicitar hoy día a la comunidad, es un tema interesante lo del aporte solidario, muy, muy interesante. Y felicitarlos por lo interactivo que estuvo esta clase. La verdad que eso igual anima a seguir todos los jueves poder realizando esta actividad que la hacemos de siempre con harto cariño para poder aportar precisamente lo que tú mencionas a la educación previsional que hace mucha, mucha falta. Así es. Entonces, antes también de terminar, querida señora directora, por favor, ahí pónganos la información de contacto del querido profe Dávila, que ya saben, querida comunidad, cualquier duda, consulta que a lo mejor se la quieran hacer de manera interna, lógicamente privada, quieran preguntarle sobre su trámite de jubilación y de hecho incluso a lo mejor quieran hacer el proceso de jubilación con el profe Dávila o consultar cualquier otra pregunta que tenga que ver con el sistema previsional, ahí está tanto el mail como el WhatsApp del profe para que ustedes le escriban. Además es súper simpático y súper rápido contestando, ¿verdad, profe? Sí, la verdad que nos esmeramos ahí en lo posible de tratar de contestar todas las preguntas. Y más que el correo electrónico, recomiendo siempre más el teléfono en el WhatsApp porque es más ágil. Estoy todo el día con el teléfono en la mano y es más fácil poder ir contestando, obviamente a través del WhatsApp, sus preguntas. Traten en lo posible igual de poder identificarme, al menos decirme el nombre cuando pongan el mensaje, porque a veces me mensajean y me hacen una pregunta así de este porte, pero nunca me dicen el nombre. Así que les pediría ahí que como primera cosa me pongan soy tal y yo después los saludo y todo. Así que ningún problema. Ay, genial, profe, también hecha la aclaración y además doy fe que el profe es súper rápido contestando porque nosotros hablamos durante la semana y la verdad no tarda mucho nunca en responder a mis preguntas. Así que, profe, ya sabe, tenemos que llegar al final del programa, nos hemos pasado un pelín, pero creo que era súper pertinente aclarar todas las dudas que se dieron. Además, nosotros estamos felices de poder responderles, como ya decía, y fomentar esta educación previsional en este país. Profe, no se va sin antes darme la nota del día de hoy. No, hoy día fue más que excelente. Si pudiese ponerle mejor nota, yo le pondría mejor nota. Excelencia, perfecto. Excelencia. Bueno, entonces me voy contenta, con buen sabor de boca de esta 9ª clase de Escuela de Pensiones. Profe, ya vamos para las 10, ¿eh? Se nos ha pasado el tiempo volando. Pero como siempre, felices de poder estar aquí junto a ustedes, querida comunidad. Y nada, nos despedimos, los dejamos invitados para el próximo jueves a las 8 de la noche, ya saben, siempre tenemos el mismo horario, mismo día, para que se sumen a la clase de Escuela de Pensiones junto a mi querido profe Dávila. Así que nada, comunidad, les mando muchos besos.